Espíritu Santo, háblame hoy. Revélame a mi corazón la palabra de esta noche. Aunque la palabra que tú me vas a dar hoy me taladre, me confronte, me duela y me haga llorar, yo la recibo porque es necesaria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Un verdadero gozo verlos hoy miércoles. Yo les comenté el domingo que hoy iba a continuar con el proceso de sanidad del alma. ¿Se acuerdan que les comenté que era necesario para poder enfrentar los retos que vienen en todo este año que nos resta por delante? Y es que a veces le ponemos atención a todo, pero no le ponemos atención a nuestra alma. No ponemos atención a nuestro corazón. Nos enfocamos en todo, menos en lo que realmente importa. Santiago 1:8. Un versículo muy pequeño. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo. Hoy sí, mañana no. ¡Wow! Hoy sí le voy a echar ganas con Dios y mañana. Hoy sí voy a leer la Biblia y mañana. El hombre de doble ánimo es inconstante. Quiero continuar el mensaje que comencé el domingo. Te hablé de sanidad del alma, te hablé acerca del perdón, te hablé acerca de no permitir que la raíz de amargura se arraigara en tu vida. Y la palabra de Dios nos llama a caminar en una sola dirección, no en dos. Y es por eso que el Espíritu Santo nos quiere redireccionar en esta hora. ¿Cuántos quieren ser redireccionados? Hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a una sola constante en nuestra vida. Y esa constante debe ser tener siempre a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos. Y es por eso que quiero tomar este versículo para hablarte hoy de los títeres de las tinieblas. Pero para comenzar quiero hablarte de lo que significa, que es un títere. Y el títere representa el doble, escucha, el doble invisible del hombre. El títere representa la doble personalidad. Desde una perspectiva vemos el lado luminoso, positivo, estimulado por el espíritu, y por el lado negativo los impulsos ocultos de la mente. Los titiriteros usan títeres para transmitir un mensaje, para transmitir una enseñanza, para dar a conocer al público lo que ellos creen, lo que ellos piensan y lo que ellos anhelan. Los títeres son objetos inanimados que si el titiritero no los mueve, no hacen nada por sí solos. Por eso el apóstol Santiago nos dice que una persona de doble ánimo es como un títere, porque es manipulable fácilmente, porque no es dirigido por el Espíritu Santo, sino que son varios demonios los que lo están manejando, lo están moviendo y lo están controlando. Con el que está a su lado, por favor. Te acabo de hablar de que tenemos que caminar en el espíritu y no en nuestros deseos, no en nuestras emociones. De eso te hablé el domingo utilizando el versículo de Gálatas. Porque toda persona que camina dirigida por emociones, que es dirigida por los deseos ocultos, es un títere movido por ese titiritero que los controla a través de sus emociones y a través de tus deseos más ocultos.
Más adelante, el apóstol Santiago dice: cuando el hombre peca, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de sus propias emociones. Y eso es lo que las tinieblas usan para moverte a su antojo. Y yo te hablo de control por parte de los demonios, porque ellos sí te controlan, Dios no, porque Dios nos dio el libre albedrío. Esto habla de que Dios nos dio a ti y a mí la capacidad de que tú y yo tengamos la libertad de decisión. Y un títere no tiene libertad de decisión, no tiene la capacidad de actuar por sí solo. Un títere es manipulado, es dirigido, es controlado. En este caso, mucha gente es manipulada por sus emociones y es manipulada y es dirigida por los deseos escondidos. Fíjate lo que dice Romanos 7, 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, escucha, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. El apóstol Pablo dice: yo quiero hacer el bien, pero hago el mal, de tal manera que soy un títere en manos del pecado que mora en mí. Pablo quería hacer siempre el bien. Pablo lo intentaba, pero los hilos del titiritero lo movían a hacer lo que él no quería hacer. Y yo sé que hay muchos que han hecho cosas que no querían hacer, pero las han hecho. ¿Por qué se dejaron llevar por un deseo? Se dejaron llevar por una emoción. Y en el ambiente espiritual, las personas de doble ánimo son controladas, son manipuladas y son dirigidas por huestes espirituales de maldad. Si tú lees el pasaje del endemoniado gadareno, tú te darás cuenta de que él era un títere de las tinieblas, porque la palabra dice que él era impelido, impulsado por los demonios. Ese hombre por sí mismo, yo te aseguro que no quería andar desnudo. ¿Cuántos quieren andar desnudos por la calle? ¿Verdad que no? No quería vivir en los sepulcros. ¿O a quién le gustaría vivir en los sepulcros? No. Pero estaba controlado por demonios que lo movían a hacer lo que él no quería hacer. Además dice que lo ataban y él destrozaba los billetes para seguir haciendo lo que los demonios lo impelían, lo impulsaban a hacer. Y mucha gente, no sé qué es al lado, no porque es el centro de pecado. Mucha gente está caminando manipulada por demonios. Mucha gente actúa no por decisión propia, sino porque se han convertido en títeres de las tinieblas, porque no han renunciado a muchas emociones y a muchos deseos. ¿Y por qué títeres de las tinieblas? Porque no han querido someter su voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Santiago 4, 7, 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí nos vuelve a hablar de las personas de doble ánimo. Pero aquí nos da una clave para ser libres. ¿Cuántos la quieren? Amén. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Amén. En otras palabras, sométete a Dios y ese titiritero que te controlaba, que te manipulaba, va a tener que dejarte, va a tener que soltarte y va a tener que huir. Porque el sometimiento a Dios trae libertad. Tú y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios y analizar nuestro caminar.
Tenemos que dejar de ser títeres y volver a las sendas antiguas, volver al altar y volver al primer amor. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que rendirnos totalmente a Dios. Significa que tenemos que adorarlo a Él en espíritu y en verdad, no de labios para afuera. Como esa mujer que derramó un perfume, como esa mujer que no le importó lo que dijeran de ella. Ella estaba enfocada en adorar al Rey de Reyes. Ella estaba rindiéndose totalmente al Señor de Señores. Amén, aleluya. ¿Tú crees que el diablo se iba a acercar a ella? Si ella desprendía un perfume agradable, el diablo se mantenía alejado de ella, porque el perfume que emanaba de ella era un perfume que llenaba toda la casa, era un perfume que agradaba a Dios. Escucha, era un perfume que rompía los hilos invisibles que el titiritero quería usar para controlarla a ella. Esta mujer no era de doble ánimo. Esta mujer estaba enfocada solamente en adorar a Jesús. Era su enfoque. Ella no decía hoy sí, mañana no. Los de doble ánimo creen que venir el domingo a la iglesia los hace santos. Creen que venir a la reunión de los hace santos. Cuando la Escritura revela que lo que nos santifica es la relación que tenemos día a día con el Espíritu Santo. Y también dice la palabra que tenemos que acercarnos a Dios. El acercarnos a Dios habla de una necesidad que tú y yo tenemos de buscar su presencia. De lo importante que es acercarnos a su protección y de lo necesario que es que tú y yo estemos cerca del Dios de lo imposible. Solo Él puede transformarnos. Solo cerca de Él tú y yo tendremos una visión clara de lo que Él ha preparado para nosotros. Solo estando cerca del Espíritu Santo, los hilos invisibles que el titiritero quiere mover van a poder ser cortados. Hay una historia de dos hermanos, y yo sé que todos se la saben. Sí, ya se fueron rápido con Esaú y Jacob. No. Hay una historia de dos hermanos. Uno era el vocero y el otro era el receptor de la voz de Dios. Pero el receptor se mantenía en la presencia de Dios, se mantenía cerca de Dios. Y mientras este hombre llamado Moisés estaba en la presencia de Dios, él estaba rodeado de una nube de gloria. Él estaba recibiendo instrucciones, recibiendo promesas y estaba siendo transformado. Y el vocero, su hermano llamado Aarón, que no estaba cerca de Dios, empezó a ser movido por el titiritero. Empezó a ser usado. Los hilos de plata que lo ataban a la idolatría egipcia comenzaron a moverse. Y este hombre cayó en adulterio espiritual y edificó un becerro de oro. ¿Cuántas cosas has hecho tú por no estar cerca de Dios? ¿Cuántas? Estoy seguro que Aarón no quería edificar un becerro de oro. Pero los hilos de plata que lo unían a la corriente de idolatría, a la cual él estuvo ligado toda su vida en Egipto, se empezaron a mover. Y como dijo el apóstol Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y muchas veces nos excusamos, porque cuando Moisés baja y ve lo que Aarón hizo, Aarón le dice: el pueblo me obligó y tuve miedo. Tenemos que aprender a renunciar a nuestros deseos, a nuestras emociones y sentimientos, y cortar con los hilos emocionales que nos unen a nuestros antepasados, para no caer como Aarón en adulterio espiritual cuando ese titiritero quiere empezar a mover los hilos. Y aquí viene lo interesante: cómo ser libres
de esos hilos emocionales que nos atan a nuestros antepasados generacionales. Tenemos que aprender a romper maldiciones generacionales, porque esos son los hilos de plata que el enemigo usa para movernos a su antojo. Y quien guste después de investigarlo, les doy las citas bíblicas donde aparece el uso de los hilos. Como tú y yo no discernimos totalmente el mundo espiritual, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere y Él los reparte, y a uno les ha dado el don de discernimiento, pero no todos lo tienen. Mucha gente no ve los hilos de plata, no ve el antitiritero detrás usando esos hilos, y muchas veces, como no vemos el mover de las tinieblas, usamos, escucha bien, los dichos populares. Los hacemos muy comunes. Cuando ves que ese hijo está actuando de tal manera, ¡ay, hijo de tigre, tigrito! De tal palo, tal astilla. O cuando ves que mero no cae el árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Eso sí no lo sabemos, eso sí lo aplicamos. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo usa, porque no discernimos y no vemos los hilos de plata que están moviendo a la gente. Y usamos estos dichos haciendo alusión a las actitudes y al carácter de las personas que nos rodean. E incluso a veces nosotros mismos nos regodeamos de nuestro carácter. ¿Por qué? Yo salí como mi papá, hasta con orgullo. Cuando Pablo entendió que había hilo de plata que lo ataban y que había un titiritero llamado Satanás que lo quería mover a su antojo, Pablo decidió renunciar a todo y él dijo: mi vida pasada la tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Amén, amén, amén. Y si ya hablamos del perdón, si ya hablamos de la amargura, hoy tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele raíces más profundas para que podamos ser libres de los hilos que mueve ese titiritero llamado Satanás. Porque a veces, el domingo pasado aprendimos lo que es el perdón, aprendimos lo que es la raíz de amargura, abarcamos un poco el rechazo. Pero ¿qué tal las otras heridas? ¿Qué tal lo demás, lo más profundo? Porque hay heridas emocionales desde el vientre. Sí, voy a escarbar un poco más profundo. Muchas heridas del alma sucedieron antes de que tú y yo naciéramos. Muchas heridas del alma sucedieron cuando estábamos en el vientre siendo formados. Porque tengo que decirte que un bebé en el vientre experimenta emociones, experimenta los sentimientos de su mamá, porque está conectado a través del cordón umbilical y experimenta temores, experimenta culpas, alegrías y tristezas. Desde el momento en que te dicen la mujer estás embarazada, ese bebé ya está sintiendo. Aunque digas allí es un embrioncito, ya está sintiendo. Ya hay emociones. ¿Por qué? Porque ya hay un alma. Hay un alma. Si no, mire lo que dice Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Este pasaje nos ilustra que antes que tú y yo naciéramos somos sensibles al entorno que nos rodea. El bebé que estaba en el vientre saltó cuando oyó la voz de María saludando. Y a veces las heridas emocionales que sufrimos en el vientre de nuestra madre nos persiguen en nuestra etapa adulta. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque Él, estando en el vientre de María, escucha bien, sufrió de rechazo.
¿no lo sabías? Sufrió de rechazo. La Biblia nos enseña que cuando José supo que María estaba embarazada, la quiso abandonar. Dijo, yo no me caso con ella. ¿Sabes que María soportó en silencio ese momento? Ese momento de tristeza ella lo guardó en su corazón en silencio. Pero había un bebé llamado Jesús que estaba alimentándose del cordón umbilical de María y ya sentía, ya percibía. Y aunque el ángel le habló a José y le dijo que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo y no por ningún hombre, él decidió, José, aceptar a María y decidió aceptar al niño, pero ya ese sentimiento de rechazo y de abandono, cuando estaba en el vientre, él ya lo había sentido. Yo no sé, escucha bien esto, si cuando tú estabas en el vientre de tu madre, no te pongas atención, cuando mamá supo que estaba embarazada de ti, ¿cuál fue su reacción? ¿Sí se enojó? ¿Sí intentó abortarte? Si papá se molestó y tú escuchaste en el vientre de tu madre palabras como otra carga más no puede ser posible, con 3, con 2 ya tengo suficiente. Si tus padres se pelearon cuando mamá estaba embarazada de ti, o si papá nunca le hizo un cariño en el vientre, nunca tocaba el vientre de mamá para hacer una caricia a ese niño que estaba siendo formado ahí, que eras tú. Son heridas que sufrimos en el vientre. Son heridas emocionales. Incluso pueden ser heridas provocadas por nuestros abuelos. Quizá tu abuela le dijo a tu papá, hijo, deja esa mujer, ese niño no es tuyo. Pasado. Y tú escuchaste. Y trae ligaduras emocionales, trae hilos de plata que te atan a una maldición generacional que soltó tu abuelo, que soltó tu abuela. Y ahora esos hilos los está usando el titiritero para hacerte actuar como una persona llena de ira, llena de rencor, que de todo gritas, que de todo se molesta, porque estando en el vientre fuiste lastimado y fuiste herido. Cuando creces, las heridas se agravan. Porque a veces en tu niñez, en tu adolescencia, la misma gente te puede recordar las heridas que tuviste en el vientre. Con Jesús lo hicieron. A él le recordaron su pasado. No sé si tú hayas analizado esta escritura con atención, pero Juan 8:41 dice, Jesús está confrontando a los fariseos y les dice, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Entonces ellos le dijeron a Jesús, nosotros no somos nacidos de fornicación. Los fariseos, los escribas de la ley, le dicen a Jesús, no somos nacidos de fornicación. Le están diciendo, le están dando a entender a Jesús que él era hijo de una prostituta. Le estaban insinuando que fue engendrado en fornicación, porque María salió embarazada sin estar casada con José. ¿Estás entendiendo el mensaje? De cómo a veces la gente te puede lastimar por lo que tú padeciste estando en el vientre de mamá. Y si esto hicieron con el Hijo de Dios, solo pregúntate qué no van a hacer contigo. Pero Jesús supo superar, supo perdonar y supo poner oídos sordos para no permitir que hilos de plata lo mantuvieran ligado a las maldiciones que soltaban sobre él. Y las heridas que más nos dañan, lo que más usa el enemigo para movernos es el entorno y que hagamos lo que él dicta que hagamos, precisamente lo que sucedió estando en el vientre de nuestra madre o aún en el momento en que fuimos concebidos.
Porque hay heridas emocionales también que tenemos cuando fuimos concebidos. Tú no sabes si tú eres fruto de un embarazo no deseado, un embarazo no planeado. De repente hubo un descuido y ¡ay! Ya salí embarazada y ahí está la criatura. Pero ¿quién es el afectado? Ese bebé, no tú. El bebé, la bebé. Tú no sabes si mamá, escucha esto, se casó con tu papá porque ya estaba embarazada. Fuiste concebido fuera del matrimonio. Fuiste concebido a través de una relación de fornicación. Porque la Biblia es clara. Son heridas que traemos. Pastor, ¿qué problema? ¿Qué problema hay si mamá se casó con papá porque estaba embarazada? ¿Cómo son mis padres? Están juntos, se casaron. Sí, sí. Pero hay un problema porque hay un hilo de plata que debe ser roto para que ese titiritero deje de tener legalidades sobre tu vida. Ojo. Yo no estoy diciendo que Dios tiene algo en contra de los hijos engendrados fuera del matrimonio. No, porque la misma Biblia nos dice, los hijos no pagarán por el pecado de sus padres, ni los padres pagarán por el pecado de sus hijos. Estoy hablando de heridas emocionales en el alma que traemos desde el momento en que fuimos concebidos. Otro aspecto que marca tu vida es que quizás fuiste concebido a través de una violación. Violaron a tu mamá y tú estás ahí, tú naciste. Y esto que, escucha, esto que te voy a decir te va a taladrar un poquito, pero es necesario hacerlo. Quizás fuiste concebido después de un aborto de mamá. Y tú fuiste concebido en un vientre sepulcro. Y por eso actúas con deseos de muerte, deseos de suicidio, porque hay un hilo de muerte que se ató a ti cuando fuiste engendrado en un vientre que antes fue sepulcro de un bebé que murió ahí. Son hilos, son ataduras, son maldiciones generacionales, son heridas en el alma. Y muchas veces, escucha, sobre todo las mujeres, cuando se casan, llegan a tener abortos, llegan a pensar o creen que es una herencia, porque mamá también tuvo abortos, la abuela también tuvo, etc. Pero no son herencias, son maldiciones generacionales. Son hilos de plata que el enemigo usa para moverte, para él no perder legalidad sobre esa familia, sobre esas generaciones. Pero en el nombre de Jesús, hoy van a ser rotas muchas ligaduras. Porque lo que tú le llamas patrones repetitivos son maldiciones generacionales, son hilos de plata que no se rompieron y el enemigo los está aprovechando para seguir teniendo legalidad sobre todas las generaciones. Hoy tú vas a ser libre. Ese titiritero te va a soltar. Hilos de plata que te ataban van a ser rotos. Y esos hilos hoy van a ser sustituidos por los brazos del Espíritu Santo. Hay heridas en la niñez, claro. Déjame decirte algo, Si tú estás hoy aquí, es porque Satanás no pudo matarte en el vientre, ni pudo matarte en el momento del parto. Por eso estás aquí. Porque lo intentó. Lo intentó. Pero como no lo logró, ha intentado destruirte a través de abusos físicos, de abusos emocionales, de abusos verbales y muchas veces de abusos sexuales. Y es por eso que muchas heridas han sido causadas después de que tú naciste. Los primeros 7 años son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Porque en esa edad tú y yo podemos quedar marcados para bien o para mal de por vida. Por un momento, ponte a pensar tú y dile al Espíritu Santo que te revele qué circunstancias marcaron tu niñez. Es más, te invito a que cierres los ojos. Ciérralos un momento. Y el Espíritu Santo revela.
te voy a decir algo. Haz un retroceso a tu niñez a la edad de 7 años. Y en esa edad, tú te estás visualizando, ahí está. Estás en los 7 años de edad, ahí estás. ¿Te sentías importante en casa? ¿Te daban palabras de aliento que impulsaban a ser mejor cada día? ¿Papá y mamá te comparaban con alguno de tus hermanos? ¿Se burlaban de ti tus hermanos, tus compañeros o amigos por algún defecto físico que tuvieras? ¿Papá y mamá te decían que te amaban? ¿Te abrazaban, jugaban contigo? ¿Llegaron a valorar tus esfuerzos aunque tú no sacaras 10 en la escuela? ¿Qué te está revelando el Espíritu Santo en esa etapa de tu vida? Tenías 7 años. Si eras importante para papá, si eras importante para mamá. 7 años tenías. Papá y mamá jugaban, te abrazaban, te decían: hijo, hija, te amo, eres importante, eres una niña, un niño deseado. O papá y mamá a la edad de 7 años te decían que tu hermano era mejor que tú, que tu hermana era mejor que tú. Y has crecido. Y has ido creciendo con esas heridas en el alma. Esos hilos de plata los ha usado el titiritero para moverte a su antojo, para hacerte como él le ha placido. Son heridas emocionales que marcaron tu vida. Todo esto que te acabo lo usa el enemigo para moverte. Y por eso hoy hay muchas mujeres con culpabilidad y condenación, mujeres casadas, porque tuvieron un aborto y se creen culpables. Hay un espíritu de condenación. Porque es lo que ese titiritero quiere. Te quiere frustrar, te quiere amargar, te quiere hacer sentir culpable. Quiere hacer que sientas una condenación y que llegues a pensar que no tienes perdón de Dios. Porque lo que Él desea es que tú tengas temor de acercarte al trono de la gracia. Por eso que la Escritura nos dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Dice la palabra: no hay condenación para los que creen en Jesucristo, porque en la cruz del Calvario Él ya nos perdonó. En la cruz del Calvario Él pagó el precio. Y cuando la Escritura dice en Colosenses que Él despojó a los principados y a las potestades de toda autoridad, está diciendo que Él ya le quitó los hilos al titiritero para que deje de usarnos como sus títeres. Así es. Y yo quiero anunciarte hoy que desde este momento tú vas a dejar de ser títere de las tinieblas y vas a ser embajador del reino de los cielos. Amén. Mujeres que hasta este momento no han podido tener hijos y piensan que tienen un vientre estéril, quiero decirles que la palabra de Dios dice que no había vientre estéril en Israel. Así es. Amén. Hoy en el nombre de Jesús tú vas a ser libre. Pasaron cosas en tu infancia, en tu juventud pasaron cosas, en tu adolescencia. Tu gran amor te traicionó y estás herido, estás herida. Te falló. Pero Cristo nunca te va a fallar. Amén. Todo eso que te estoy hablando son hilos, son emociones que usa ese titiritero para moverte a su antojo, para que te sientas despreciado, para que te sientas inútil, para que sientas que no vales nada, cuando el Señor dice: tú eres la niña de mis ojos. Amén. 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 Hemos sido marcados. Todos hemos sido marcados. Pero tenemos un Dios que su gracia y misericordia sobrepasan todo entendimiento. Amén. Que su amor sobrepasa todo.
Donde más hemos sido lastimados, heridos, es en la etapa de la adolescencia y juventud. Porque es cuando abrimos el corazón, las emociones, a ese sentimiento llamado amor. A mí me llegaron a preguntar una vez, ¿cuántas novias tuviste? Les dije, solo una. Y vamos a cumplir 36 años casados. Pero en mi caminar he visto, he tenido consejerías con jovencitas que se han querido cortar las venas porque el novio las falló, las engañó. ¿Por qué? No me digas que ese chavo vale más que la sangre de Cristo que te redimió en la cruz del Calvario. Jóvenes que van a las drogas porque la chica también les falló. No. Todas heridas emocionales tienen que ser canceladas hoy. Todas las heridas del alma tienen que ser sanadas hoy en el nombre de Jesús. Para que ese titiritero deje de estar moviendo los hilos y te siga moviendo a su antojo. Es que no merezco ser feliz. ¿Cómo no? Dios es un Dios de gozo, dice la Escritura, y tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Que me quiero cortar las venas. Agarra una hoja de papel y córtatelas. Óyeme, no. Una sola sangre fue derramada y fue para perdonarte a ti, perdonarme a mí. Una sola sangre pagó todo. Todo. Para que tú y yo fuéramos libres. Así es, amén. Para que tú y yo fuéramos sanos. Para que esta alma sea libre. Amén. Para que esos hilos sean rotos hoy en el nombre de Jesús. Así es, Ponte de pie, por favor, porque esos hilos se van a romper. Porque la palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Además, qué bueno que hoy abrimos el portón. Porque por ahí va a salir corriendo ese titiritero, porque aquí ya no va a haber ningún títere y no va a tener nada que mover. Por ahí va a tener que salir corriendo hoy. ¿Quieres que levantes tu mano, por favor? Cierres tus ojos. Los voy a hacer orar un buen rato, pero es necesario que hablen fuerte. Amén. Amén. Dile, Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias, te doy gracias porque tú conoces todas las cosas que sucedieron en el momento que fui concebido. Tú sabes, Señor, si fue un acto de amor, si fue un accidente, si fue una violación o si fue el pecado de fornicación. Pero tú tienes el control de todo. Y tú quisiste que yo fuera formado. Tú me entretejiste. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Hoy renuncio a toda influencia de ocultismo, de hechicería, de religiosidad. Todo lo que haya afectado mi vida por el pecado de mis padres, de mis abuelos o de mis antepasados. Te pido perdón y renuncio a todo lo que le haya dado derecho a Satanás sobre mi vida, aún antes de que yo naciera. Te doy gracias porque desde el momento en que fui concebido, tú tenías un propósito para mí. Por eso tú me formaste, tú me cuidaste. Yo estaba en tu corazón, aún por encima del pecado o del rechazo de mis padres.
porque tu gracia y misericordia son mayores que el pecado de mis padres. Dile al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, libérame de todo lo que experimenté durante el embarazo. Libérame del rechazo, del dolor, de la tristeza, del temor, del sentimiento de no ser deseado, de no ser amado. Espíritu Santo, revélame lo que sucedió cuando estaba en el vientre de mi madre. Ayúdame, Espíritu Santo. Vamos, clámale. Ayúdame, Espíritu Santo, a perdonar a papá, a perdonar a mamá por todo rechazo, por todo pecado. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús cortes toda atadura demoníaca como resultado de algún intento de aborto o de cualquier actitud que haya permitido que los demonios tuvieran influencia o derecho sobre mi vida. En el nombre de Jesús, le ordeno a esos espíritus que me dejen y declaro que por la sangre de Cristo, toda herida que pudo llegar a mi vida durante el embarazo es sanada. Y el Espíritu Santo, con un bálsamo y un aceite y un ungüento sobre las heridas, para que los demonios no tengan más legalidad sobre mí. Dile: Espíritu de Dios, revela el momento del parto cuando yo vine a este mundo. Hoy entiendo que tú me formaste y que cuando nací fui recibido por tus manos, Señor. Así que en esta hora renuncio a todo espíritu de muerte o de enfermedad que pudo haberme rodeado. Tu amor, tu propósito son eternos y vencieron al opositor. Y aunque papá y mamá pudieran haberme rechazado, tú me aceptaste y me pusiste nombre. Y me pusiste nombre. Renuncio a toda mentira que Satanás sembró en mi mente aún antes de nacer. Renuncio a creer que soy un error, que soy un accidente. Renuncio a creer que no vale la pena vivir. Espíritu Santo, revélame cada etapa de mi niñez. Hazme entender que si durante los primeros años de mi vida, cuando yo necesitaba el cuidado de mamá o de papá y no pudieron atenderme, ahora sé que tú estabas conmigo, Señor. Tú nunca me has dejado solo. Espíritu Santo, cuando sentí el rechazo, la ausencia de papá o de mamá, Espíritu Santo, llena ese vacío. Ayúdame a perdonar a papá, a mamá, por las situaciones de indiferencia, de maltrato, de gritos y de abusos emocionales. Señor Jesús, llévate toda la cruz. Líbrame del dolor de la amargura, del resentimiento que me afectaba. Pon tus manos sobre mis heridas. Protégeme, acompáñame, dame el amor y la confianza que yo necesito. Rompe, Señor, con todo hilo de plata que me ataba a lo que sucedió cuando estaba en el vientre, en el momento que fui concebido, en el momento del parto, ahora en mi niñez. Hazme libre. Renuncio a toda atadura, renuncio a toda ligadura emocional con mis antepasados, renuncio